Hola, una vez más, estamos de nuevo aquí en Abogado en Proceso. Mi nombre es Ángel Gallegos y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, y esto es los contratos. El día de hoy vamos a ver cómo se conforman los contratos, lo que conlleva hacer un contrato, qué se necesita para que un contrato sea realmente válido y legal, y cuáles son los vicios del consentimiento. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Quédate hasta el final, que te va a gustar. Bueno, para empezar, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades que produce efectos jurídicos. Eso es, en breves palabras, es la definición que yo te puedo dar. Es un acuerdo de voluntades que produce efectos jurídicos. ¿Y cuáles son esos efectos jurídicos que producen? Pues realmente es crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones, que esto es algo que hemos visto en el anterior video, las obligaciones y sus efectos, que precisamente eran estos que acabo de mencionar. Pero bueno, ¿qué se necesita entonces para que un contrato sea totalmente válido? Porque realmente ha sucedido mucho que personas hacen contratos privados entre ambas partes, y lo que pasa es que nunca le dan una formalidad legal, lo cual hace que este derecho, que en su primera instancia era un derecho real, cuando la persona fallece se convierte en un derecho personal, por lo cual esta propiedad, o bien mueble o inmueble, pasa a ser una vez más de su dueño original. Es por eso la importancia de que todos los contratos sean formalizados legalmente. ¿Y a qué me refiero con esto? A que sean validados por un notario público. Para que un contrato exista y tenga validez se requieren ciertos elementos, los cuales son: principalmente se necesita el consentimiento de ambas partes. Y eso es muy importante porque más adelante vamos a hablar más específicamente del consentimiento, ya que hay ciertas cosas dentro de que pueden anular las obligaciones dentro de los contratos. También dentro del contrato debe de existir el objeto, el fin o el motivo por el cual se esté haciendo este contrato, este acuerdo de voluntades. Sin él, pues el contrato no existe. Algo muy importante resaltar es que todos aquellos contratos que pacten hechos que son ilícitos son nulos. No puede venir una persona y decir: es que tú y yo pactamos que ibas a matar a 3 personas y no estás cumpliendo con tu contrato, te voy a tener que ir a demandar. Pues bueno, esto no procede. ¿Por qué? Porque precisamente eran actos ilícitos, por lo cual el contrato, aunque lo hayas firmado con sangre, no tiene validez, legalmente hablando, obviamente. Ambas partes del contrato necesitan tener capacidad legal, ya sea una persona moral o una persona física. ¿A qué nos referimos con que tiene que tener capacidad legal? Básicamente que tiene que tener su capacidad de ejercicio pleno. Tiene que ser mayor de 18 años aquí en México. Tiene que estar bien de sus facultades mentales. Tiene que tener su propia voluntad. Y pues realmente no tiene que ser interdicto, ¿no? Y lo que hablábamos al principio, que realmente tiene que estar formalizado legalmente, ¿no? Ya que si no hace esto, pasa a ser solamente un contrato privado, que al ser un derecho real pasa a ser un derecho personal y se extingue con la muerte. Pero, ¿cuáles son los tipos de contratos que existen? Bueno, vamos a hablar acerca de dos el día de hoy. Está el contrato unilateral y bilateral de obligaciones. ¿Cuáles son estos? Bueno, el contrato bilateral es donde ambas partes contraen obligaciones que deben cumplir. Y el contrato unilateral es donde solamente una de las dos partes contrae obligaciones. Te voy a dar dos ejemplos. Tú vas a contestar aquí en los comentarios, te voy a dar 10 segundos. ¿Cuál de los dos contratos crees que aplique en esta situación? Situación 1. Una persona va y firma un contrato para que le presten dinero. ¿Qué tipo de contrato es este? 10 segundos. Si contestaste que el contrato en el préstamo de dinero es un contrato bilateral, estás equivocado, ya que realmente el contrato de préstamo de dinero es unilateral, ya que la única parte que contrae obligaciones es el deudor, ya que él tiene la obligación de finalizar la deuda. Situación 2. ¿Qué tipo de contrato es aquel cuando tú vas a una empresa y firmas un contrato para prestación de servicios? ¿Qué tipo de contrato es?
10 segundos. Bueno, si contestaste que este era un contrato unilateral, estás equivocado, ya que este tipo de contratos son bilaterales. Ambas partes tienen una obligación que deben de cumplir. Tanto el deudor debe de cumplir con el hacer la actividad de la que ha sido contratado, tanto como la empresa o el contratante debe de cumplir su obligación de retribuir económicamente o como hayan pactado el ejercicio de esta persona al que está contratando. Así que el contrato sería bilateral. Hablábamos al principio que el principal elemento que conforma un contrato es el consentimiento de ambas partes. Pero este consentimiento contrae dentro de sí algo que puede hacer que este contrato sea anulado. Y estos son los vicios del consentimiento. Que tu consentimiento haya estado viciado por 3 características: el error, el dolo o mala fe, o lesión o violencia. Al momento de que tú demandas uno de estos 3 vicios del consentimiento, el contrato es nulo, se cancela. ¿Y de qué tratan realmente estos vicios del consentimiento? Bueno, el error habla sobre cuando tú firmas un contrato esperando un resultado, pero al final resulta que es otro, distinto al que tú pensabas que ibas a obtener. Voy a darles un ejemplo bien sencillo sobre cómo sería el vicio de error. Una persona quiere rentar su casa, pero en vez de hacer un contrato de arrendamiento, hace un contrato de compraventa, ¿no? Entonces, este sería un error de derecho, por lo cual provocaría invalidez dentro del contrato, ya que básicamente el vicio de error consta en que se crea que se va a celebrar un acto jurídico cuando en realidad se lleva a cabo otro. Te voy a dar este ejemplo. Una señora llamada Olga, que ya tiene 80 años, tiene 2 hijas y tiene una propiedad a su nombre, un bien inmueble, una casa. Esta señora Olga entró a una operación de sus ojos y en el momento en el que ella estaba en la recuperación de esta operación, una de sus hijas se acerca y le hace firmar un contrato diciéndole que solamente es un papel para decir que toda su operación salió bien, que ella está contenta y satisfecha con la atención que se le brindó en el hospital. La señora firma pensando que es lo que su hija le había dicho. Cuando termina su recuperación y ella quiere ir a su propiedad, se da cuenta que esta propiedad está totalmente demolida. Es más, están construyendo algo más ahí. Cuando ella investiga más a fondo, se da cuenta de que la persona que está haciendo eso tiene un contrato donde ella compró, o donde esta persona compró la propiedad y efectivamente tiene la firma de la dueña, que es precisamente la señora Olga. Entonces, ¿qué pasaría en este sentido? Esto es un ejemplo de un vicio del consentimiento en dolo o mala fe, ya que la persona fue engañada para firmar un contrato pensando que era una cosa cuando en realidad era otra. Así que aquí carecería de validez el contrato. ¿Y cuál sería la resolución de este caso? Bueno, te lo dejo de tarea, déjalo aquí en los comentarios y si no le atinan o si no saben cuál es la resolución para este tipo de casos, lo vemos en el siguiente video. Y bueno, el último de los vicios del consentimiento es la violencia o lesión. Y esto básicamente no necesitamos explicarlo mucho, ya que trata simplemente de algún acto o alguna acción que atente contra la libre voluntad de ejercer un acto jurídico o una obligación jurídica. Cuando esto pasa, cuando una persona viene, te amenaza de que si no firmas el contrato, o de que te va a pasar esto si no firmas esto, o haces cualquier cosa, ese tipo de cosas causan nulidad en el contrato. Solamente que hay algo muy importante en esto: cuando tú realizas una demanda de nulidad de contrato para extinguir una obligación, pues tienes que tener las evidencias correspondientes para poder validar tu postura. Realmente el mundo de los contratos es un mundo muy vasto y es algo muy interesante conocer más a fondo. De esto hay muchos temas más acerca de los contratos. Y bueno, también al principio hablábamos sobre los efectos que crean las obligaciones, sobre lo que es el transferir, crear, modificar o extinguir obligaciones. Pero ¿tú qué piensas que significa el crear una obligación? ¿Tú qué crees que significa el modificar una obligación o el transferir obligaciones o derechos? Bueno, en más futuros videos vamos a explicar un poquito de esto.
Y me gustaría que analizáramos un poquito lo de transferir derechos o obligaciones, ya que un ejemplo muy básico acerca de esto es, por ejemplo, la sucesión testamentaria. Ya que si te gustaría ver acerca de esto, déjame ahí en tu comentario y más adelante haremos un video acerca de la sucesión testamentaria o simplemente sucesión de derechos o sucesión de obligaciones, ¿no? Ya que también es muy importante el cómo tú puedes suceder lo que son obligaciones, como también puede suceder derechos hacia otra persona. Sin más que decir, esto de los contratos es muy vasto, hay muchas cosas de qué hablar y es algo que día con día todos estamos enfrentando. Día con día firmamos contratos, día con día hacemos convenios, y es muy importante el saber cómo puedes anular estos contratos o estos convenios, esta atadura jurídica a la que muy probablemente día con día nos atemos. Y es muy importante saber cuáles son los vicios del consentimiento. El mundo de los contratos es muy vasto realmente. Tenemos muchas cosas que podemos hablar acerca de esto. Y yo creo que es muy importante conocerlos, ya que en el día a día considero que siempre estamos realizando convenios, estamos atándonos con otra persona para realizar una obligación o nos estamos haciendo de derechos de otra persona. Entonces es muy importante que conozcamos cuáles son los vicios del consentimiento, cómo podemos anular un contrato, o cuáles son las maneras quizá en las que yo estoy adentro. Quizá tú estás en un contrato que ni siquiera sabes de qué tipo es, por lo cual no puedes saber cómo deslindarte de eso, ¿no? O cómo extinguir la obligación. Sin más que decir y esperando verlos en el próximo video, hasta aquí llegamos el día de hoy. Mi nombre es Ángel Gallegos, esto es Abogado en Proceso y fue un gusto que estuviera hoy aquí. Esperando que te vaya muy bien. Nos vemos pronto.